Yo tengo el PowerPoint. Podemos iniciar, profesor. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Antonio Pérez Valereso y les doy la bienvenida a este primer ciclo de conferencias titulado Sapiens en América, una perspectiva sudamericana. Como lo hemos señalado en otras ocasiones, la idea de este ciclo es crear un espacio de diálogo entre diferentes formas de pensar, registrar y observar el registro arqueológico asociado a las primeras ocupaciones humanas en las Américas. Planteado desde proyectos que acontecen desde el sur del continente, el objetivo es contribuir a repensar el rol de Sudamérica en la discusión global del desplazamiento de nuestra especie. Gracias a todas las personas que se están conectando. Este ciclo es organizado por nuestra universidad, la Pontificia Universidad Católica del Perú, en colaboración con nuestra colega Marina González Vares del Museo Nacional de Historia Natural de París. También contamos con la colaboración de Dani Tarrillo, Brunella Brescia, John Flores y otros colegas nuestros de la PUC. Luego de la conferencia pasada de Celeste Weissel, y nos presentó una mirada a las sociedades tempranas del Cono Sur, pasamos ahora al desierto de Atacama con nuestros invitados, el doctor Calogero Santoro y la doctora Paula Ugalde. Calogero Santoro es doctor en antropología y arqueología por la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos. Actualmente trabaja en la Universidad de Tarapacá y forma parte del Instituto de Alta Investigación y Laboratorio de Arqueología y Paleoambiente en Arica. Sus investigaciones se centran, como es ampliamente conocido, en comprender los sistemas de vida humana que se han desarrollado y transformado, eh, que han desarrollado y han transformado también los ecosistemas del desierto de Atacama desde el pasado más remoto hasta el presente. Por su parte, Paula Ugalde es doctora en antropología por la Universidad de Arizona, Estados Unidos. Actualmente trabaja en la Universidad Alberto Hurtado. Sus investigaciones se centran en comprender las interacciones entre grupos cazadores-recolectores y medios desérticos a través de un enfoque geoarqueológico, considerando las interacciones entre plantas y seres humanos, así como los estudios de paisaje. La conferencia que hoy nos presentan se titula Sapiens en el desierto de Atacama. Dejamos entonces con ustedes a Calogero Santoro y Paula Ugalde. Profesor Calogero, Paula, bienvenidos a este ciclo. Muchísimas gracias por su tiempo y por su generosidad con nosotros. Adelante. Buenas tardes. Eh, Mi nombre es Calogero Santoro y vamos a presentar esta tarde esta ponencia que se llama Sapiens en el desierto de Atacama, gracias a la invitación que nos ha hecho Antonio Pérez de la Pontificia Universidad Católica del Perú y todas las instituciones que están detrás de este ciclo de conferencias en línea. Primero, agradecer la invitación y también felicitar esta iniciativa que permite ver los distintos ángulos que hay respecto al tema de los sapiens en América y particularmente en Sudamérica. Y por otro lado, las distintas líneas de evidencias o las distintas líneas de investigación que se están desarrollando, que se están poniendo en boga en los últimos años para tratar de entender este espinudo problema de entender, de, de, entregar evidencias sobre esta problemática de los primeros poblamientos humanos en Sudamérica. Eh, Dicho eso, quiero agradecer también a Paula que me acompaña esta tarde, que ella es una persona clave en esta ponencia, puesto que ella es la que le ha puesto más eh, energía y pensamiento a tratar de entender cómo es que los sapiens colonizaron el desierto y también la pregunta de en cuánto desde un primer momento los sapiens empezaron a transformar este espacio, este ecosistema que es uno de los ecosistemas más áridos del planeta. Entonces, dicho eso, quisiera pasar a la primera diapositiva y voy a leer las cuatro preguntas, los cuatro temas que nos convocan hoy día. Primero, ¿cuáles eran las características del desierto de Atacama al final del Pleistoceno?
Después, ¿cuáles son las características de la primera colonización del desierto de Atacama a finales del Pleistoceno, entre 13.000 a 9.500 años, y en particular en la Pampa del Tamarugal? ¿Influyeron los sapiens en la extinción de varias taxas de animales y las transformaciones ecológicas ligadas a la disminución de la pluviosidad en los Andes? ¿Influyeron los sapiens, cuarta pregunta o cuarto problema, en la extirpación de varias taxas de animales modernos de tamaños mediano y pequeño en la fase final de las transformaciones ecológicas del Pleistoceno por una disminución drástica de la pluviosidad en los Andes? Extirpación en este caso se refiere a la eliminación, al abandono completo de las taxas de un determinado ecosistema. Y siguen existiendo en otro ecosistema, a diferencia de cuando se extinguen las especies que desaparecen completamente de la faz de la Tierra. La siguiente. Entonces, uno de los problemas clave para entender el fenómeno humano en el desierto de Atacama y en particular en la Palma Temporal es el agua. Y el desierto de Atacama es uno de los desiertos más áridos del planeta, puesto que no llueve localmente. Todos los demás desiertos que están puestos ahí en el mapa, de alguna manera reciben ciertos niveles de pluviosidad que van entre 300, 200, hasta 1.000 y 1.200 milímetros por año, dependiendo de la latitud donde se encuentren. En el desierto de Atacama, la pluviosidad, especialmente la depresión intermedia, que es nuestro foco de interés, las precipitaciones son cercanas a cero y ha sido así, algunos geólogos dicen que ha sido por millones de años, pero han habido fluctuaciones y han habido cambios que tienen que ver con variaciones con el sistema atmosférico, con las glaciaciones, con las corrientes marinas, que han permitido que se provoquen pluviales en los Andes, y eso hace que todo el sistema hidrográfico invada, repercuta en las zonas bajas, en este caso en el desierto. La siguiente. Este es un detalle de la ubicación del desierto dentro de Sudamérica. A la izquierda del mapa de Sudamérica, en la foto del medio, es el desierto que parte más o menos a la altura de Hilo, en el sur de Perú, hasta la zona de Copiapó. Entonces estamos hablando de 1.800 kilómetros de extensión de desierto, que tiene por un lado el litoral, ¿no es cierto?, del Pacífico, y, y la depresión intermedia que se ubica entre la costa, la cordillera de la costa y los Andes. Y aquí hay que entender tres cuestiones. Primero, que el litoral del Pacífico es un sistema terrestre con muy pocas posibilidades para la vida humana. El sistema terrestre ofrece prácticamente nulos, nulos recursos para el sustento humano, entonces todo el sustento humano viene de la costa, por lo tanto es un sistema tanto ecológico como humano distinto. Luego entonces está el sistema que está entre medio, entre la cordillera de la costa y los Andes, que es el foco de nuestra investigación y que está ubicado ahí en la parte central del mapita donde dice Pampa el Tamarugal. Y luego el otro sistema en la cordillera de los Andes, que es completamente distinto en términos ecológicos y en términos también de lo que ocurrió en términos de la evolución humana o la evolución sociocultural. La siguiente. Ese es un detalle del área de estudio. A la izquierda, la cordillera de la costa marcada, la Sierra Moreno, que es una sierra intermedia entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes, y es ahí justamente donde ocurrieron los pluviales que cambiaron la historia ecológica de la Pampa del Tamarugal a final del Pleistoceno. Luego los Andes, el altiplano y la foresta tropical. Y incluimos la foresta tropical porque en los primeros poblamientos humanos de esta zona, de la Pampa del Tamarugal, hay una interrelación con dicha región. La siguiente. El sistema, esto es un mapita que hemos sacado del trabajo de Jason Reg. Es muy simple. Llueve en los Andes, o llueve en la sierra en este caso, y todo el sistema de agua que circula por la superficie o por las napas subterráneas aflora finalmente en esta depresión intermedia, lo que genera cambios importantes en el ecosistema. ¿Ya? Y entonces están determinados dos grandes pluviales al final del Pleistoceno, que se ha denominado como el Central Andean Pluvial Event,
en trabajos de Galló y otros colegas, y que partiría alrededor de 17.500 años hasta 14.500. Ahí hay un error en la cifra, es 14.500 años antes del presente, y luego una fase intermedia entre 14.500 y 13.000 años, que es una fase árida para dar paso a la siguiente fase pluvial, que es que es el KP2, que está ubicado entre 13.000 a 9.500 años antes del presente. Eh, entonces, ¿qué sucede cuando llueve en los Andes o cuando llueve en las tierras altas? Se producen fenómenos como este. Bueno, este es el lago Chungara, entonces por lo tanto este todavía tiene agua arriba, todavía existe agua, todavía tiene agua. Por lo tanto, pero posiblemente este es un fenómeno relativamente común al final del Pleistoceno y especialmente en el KP1, que es la primera fase que vamos a ver ahora, que va entre los 17.000 y los 14.500 años antes del presente. Sigamos con la siguiente. Entonces, esta es la pampa del Tamarugal, en la parte verdosa, por así decirlo, es la pampa propiamente tal, y tiene todas esas quebradas que drenan hacia la pampa y que se activaron justamente a final del Pleistoceno. Hoy día todas esas quebradas están secas y todo el sistema y toda la pampa que son los conos de aluviales de estas quebradas tienen muy poca agua, muy poca vegetación y por supuesto, y entonces consecuentemente hoy día no hay ninguna fauna ni mediana y ni menos mayor que habite estos lugares. Uno de los pocos animales que es unos roedores y zorros dentro del espectro faunístico ecológico para la zona. La siguiente. Bueno, esta es una foto de hace unos 30 años atrás de un fenómeno climático de mucha lluvia entre comillas, ¿no es cierto?, en los Andes, que generó esta negación de toda la pampa al norte de Quillagua, que es justamente el área, es nuestra área de estudio. Esto está más o menos justamente en el cono aluvial de Quebrada Maní. Y posiblemente esta situación que estamos observando en la foto o en esta imagen, posiblemente haya sido muy común al final del Pleistoceno y lo que daba origen entonces al surgimiento de toda una cobertura vegetal compleja y por añadidura también un complejo conjunto de animales que veremos a continuación. Entonces, las interpretaciones que han hecho nuestros colegas paleoecólogos, aprovecho de señalar que en realidad todo lo que estamos presentando acá es la consecuencia de varios colegas que participan desde distintas disciplinas y que permiten entonces que esta narrativa sea posible. Entonces, así se imagina que puede haber sido la Pampa del Tamarugal al final del Pleistoceno, con estas áreas verdes cubiertas de vegetación ripariana, de vegetación de paleohumedal y de vegetación de zonas de interfluvio o de vegetación pampeana. ¿Ya? Los detalles los vemos a continuación. La siguiente. Estos son algunos de los árboles que han sido identificados en los registros paleoclimáticos. O sea, esta información no es imaginaria, sino que es una imaginación es una información que está basada en datos específicos. Entonces, está la información de que hay el Trombocarpus tamarugo, el Chinus molle, la Mirica pavonis, el Equisetum, la Escalonia, y una larga lista de otros árboles y de otras plantas que formaban parte del ecosistema al final del Pleistoceno y que a continuación también Pablo nos va a explicar cómo fue que los humanos integraron todo este sistema ecológico. La siguiente. En el Atacama, al final del Pleistoceno, existe conocimiento de la existencia de todos estos animales. Particularmente en el área de estudio, que es la Pampa del Tamarugal, tenemos nosotros evidencia directa de los animales que están marcados con la flechita verde. Entonces, en este caso son los perezosos, los camélidos, el equidae y los canidae. Y yo, por supuesto, una serie de roedores. Los demás no han sido registrados sistemáticamente o científicamente en la Pampa Alto Morugal, sí en otros ambientes dentro del desierto de Atacama. Por lo tanto, están puestos allí porque forman parte del gran ecosistema del desierto. La siguiente. Y
Esto es una foto que ojalá retrospectiva. Este es una evidencia de uno de los tantos esqueletos de megaterios casi completos que han aflorado a la superficie por fenómenos deflacionarios y tafonómicos que han reducido las capas que se acumularon sobre animales que murieron al final del Pleistoceno y que son testimonios de, de este ecosistema que incluso uno diría que podría ser hasta un paraíso, ¿no es cierto? Porque estaba lleno de animales de gran tamaño, como este perezoso, y también de animales intermedios como caballos y cánidos. La flecha azul que está atrás está indicando, no sé si ustedes lo alcanzan a ver en sus pantallas, hay un manchoncito blanco. Esos son los restos de un caballo. Los caballos, a diferencia de los megaterios, aparecen mucho más fragmentados, mucho más dispersos los huesos que los megaterios que aparecen mucho más completos. Y posiblemente esto tenga que ver con fenómenos de los animales que estaban canoñando, que lo estaban cazando, como por ejemplo la siguiente. eh, bueno, este es el trabajo de exposición de este megaterio que está en Cuemer 35, que tenemos una fecha de 16.500 años, sobrevivió a Patita. Acabamos de mandar los resultados de esta investigación a la revista Paleontology, esperamos que lo acepten. Y así entonces lucen los huesos expuestos en superficie en el croquis que está en la mano derecha, un trabajo que hizo también otra colega también del grupo. La siguiente. Las otras evidencias que hemos encontrado en Maní son Ecus y Pidium en varios localidades dentro especialmente del cono aluvial o de la quebrada Maní y también en Pampa Ramadita y en otros espacios fuera de esta área de estudio. En la siguiente. Y también restos de capialidades. Estos han sido datados también. Voy a mostrar la fecha a continuación. La siguiente. Un cánido, Aenosium dirus, que está también datado en biopatita en 14.600, lo que significa que son animales que estaban presentes, que estaban viviendo antes del gran fenómeno climático de sequía de los 14.500 años antes, de los 13.500 años antes del presente. La siguiente. Estas son las fechas sobre bioapatite, un trabajo que está haciendo en el grupo Natalia Villavicencio, y ahí se puede ver todavía que en la franja intermedia entre 13.000 y 14.000 años, aparentemente algunos animales todavía no habrían perdurado sobre esa fase seca. En cambio, toda la parte temprana, donde se ubica la mayor cantidad de los animales, y la ausencia total en el KP2 de megafauna, salvo esos animales pequeños como el tenome. El otáride es otro fenómeno, es una pieza de lobo marina que seguramente fue traído por los humanos para allá. La siguiente. Y este es solamente un ejemplo de lo que pasa en el mundo con la fauna pleistocénica y los procesos de extinción al final del Pleistocénico, y donde lo más llamativo es lo que ocurre en Australia con un 99% de extinción, y en Sudamérica con alrededor de un 70% de extinción, 74% de extinción, que en el caso del desierto de Atacama es casi coincidente, casi toda la megafauna también desaparece y queda la fauna intermedia en la fase siguiente del KP2, o sea, en la siguiente fase pluvial. La siguiente. Esto es lo que ocurre en algunos sectores o en algunas zonas de Sudamérica. Aparentemente, los seres humanos tuvieron una relación directa tuvieron relación directa con megafauna, y posiblemente pudieron así un vector, un factor, un elemento perturbador en el proceso de extinción, que obviamente el factor fundamental eran los cambios paleoclimáticos. La siguiente. En la zona andina,
esto de la zona andina en el área de nuestra área de estudio, la relación entre seres humanos y megafauna es un poco más débil, por lo tanto, no sé, de hecho no existe, salvo el sitio Tuina del Cerro de Atacama, es la única evidencia donde hay relación de uso, de consumo de caballo o de megafauna con ocupación humana. En todos los demás sitios los paleontológicos no tienen ocupación humana y los sitios arqueológicos tempranos no tienen restos paleontológicos. La siguiente. Entonces, en suma, al final del KP1, o sea, del Central Atlantic Pluvial Event número uno, hay una extinción masiva de megafauna y de carnívoros de tamaño mediano, de megafauna y carnívoros de tamaño mediano, y hay un éxodo parcial de la fauna moderna de tamaño mediano y pequeño. La siguiente. Entonces, así queda la pampa del Tamarugal. Ahí se me quedó ahí, los equidades están mal puestos, hay que borrarlo. Usted no lo vea porque está error error de la diapositiva. Pero en definitiva lo que quedan son los camelidae y los roedores y algunas aves seguramente también. Pero esta es la situación que ocurre posiblemente durante la fase de la fase seca de entre 14.500 y 13.000 años. Y son estos animales los que continúan después en la siguiente fase pluvial, que es el KP2, que lo veremos a continuación. La siguiente. Entonces, la interfase seca, ya la dijimos, está entre 14.500 y 13.000 años. Y posiblemente el paisaje pueda haber llegado a lucir como esto. Y esto es una vista del sector de Pampa Ramadita, que es el cono aluvial de la quebrada de Guatacondo, donde hay muy poca vegetación, no hay animales, y hoy día es un territorio completamente sin actividad humana. La siguiente. Entonces, ¿qué sucede? Que en esta fase intermedia, las napas freáticas se profundizan, hay una disminución de las correntías superficiales, hay extinción de la megafauna, extirpación parcial de la fauna moderna, desaparición de la flora arbórea y arbustiva de los humedales, y todos con todos esos árboles que están mencionados allí, que ya los vimos y no los voy a repetir. La siguiente. Entonces, ¿qué sucede en el KP2? Vamos a ir a 13.500 a 9.500 años antes del presente, con los únicos animales disponibles, que son los camélidos, roedores y otra serie de fauna menor que está siendo trabajada y estudiada por Rafael Labarca, que no lo voy a presentar porque todavía todo eso está muy inédito y si no vamos a matar la primicia después cuando le corresponda a él presentar esos resultados. La siguiente. Bueno, esto es solamente un detalle de las plantas que existían antes en el KP1 y las que pasaron al KP2 y que de alguna manera varias de esas desaparecieron o estuvieron ausentes durante el KP, durante la interfase KP1-KP2. Esto es un resumen de las plantas porque el listado es mucho más largo. La siguiente. Entonces, dejo la palabra a Paula porque ella es la que le toca exponer cómo habitaron el desierto, el desierto de Acama, los primeros sapiens. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Carlos? Sí, ¿Sí? Paula, ¿Sí? sí, Ya. todo bien. Claro, entonces ahora continuamos la historia que hemos logrado reconstruir luego de 18 años trabajando en la Pampa del Tamarugal, con la llegada de los seres humanos a esta zona tan árida. Y lo que vamos a explorar hoy día es un par de las investigaciones que han logrado reconstruir esos ambientes y cómo los seres humanos formaron parte de ellos. Como ya dijo Calolo, pero un resumen cortito, los seres humanos ocuparon el núcleo hiperárido del desierto de Atacama, que corresponde a esta zona de depresión intermedia entre la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa, pero principalmente los sitios que nosotros hemos descubierto están en la Pampa del Tamarugal Sur. Eso es importante porque la mayoría de las grandes quebradas que se ocuparon después durante el formativo están mucho más al norte y conectan directamente con la cordillera de los Andes, mientras que los sitios que hemos encontrado nosotros, las cabeceras de los ríos que estas personas ocuparon en esta parte más baja, están localizadas en una sierra, en una cordillera que está paralela a los Andes y que se llama Sierra Morena.
Después vamos a volver a ese tema. Los sitios arqueológicos están ubicados en la quebrada de Maní, que es esta que estoy mostrando con mi cursor, y la desembocadura también, o el abanico aluvial de la quebrada de Guatacondo. Estos son los nombres de los 5 sitios principales, más una cantera que no vamos a tocar hoy día, que se llama Chipana. Y los rangos de fechas oscilan entre los 12.800 y los 11.200 años calibrados antes del presente. Todas las fechas que estamos presentando acá son calibradas, para que no quede esa duda. Y la ocupación humana coincide casi plenamente con uno de estos eventos pluviales que tiene que ver con cambios de la transición del Pleistoceno al Holoceno, que si tienen preguntas sobre cómo pasó eso pueden hacerlas al final si quieren, y es el evento 2, ¿cierto? El que va entre 12.800 y 9.500. Acá también hay una pregunta a la que vamos a volver, que es ¿por qué los seres humanos desocuparon esta área o abandonaron esta área antes de que disminuyeran completamente las precipitaciones que lo hicieron hacia los 9.500 años del presente? Entonces, como mencionaba Calogero, el paisaje hoy día de la Pampa del Tamarugal, incluso en zonas que tuvieron ríos, es muy árido, como se ve en esta foto acá en la desembocadura de la Quebrada de Maní. Pero en el pasado, sobre todo en el CAPE2, se deberían haber visto así, ¿cierto? Con quebradas que eran vegetadas, como las quebradas más al norte del desierto de Atacama hoy en día, y con interfluvios, o sea, zonas entre ríos muy áridas porque no llovía directamente. Si hubiese llovido directamente, estas zonas también hubieran estado vegetadas. A diferencia del CAPE1, en el CAPE2 apenas se formaban humedales y no lagos o lagunas. En el CAPE1 hay cierta evidencia más al oeste, o sea, donde el agua estaba topando con la cordillera de la costa, que posiblemente habían sistemas lagunares. En esta época, como llovió menos en el altiplano y en los Andes, se formaron humedales entre los ríos, en los ríos. Los sitios se ubicaban, nosotros ya hemos descubierto desde casi el principio de las investigaciones que los sitios se posicionaban, o los seres humanos se posicionaban en terrazas fluviales y aluviales sobre o mirando hacia humedales. Entonces, por ejemplo, estos depósitos que están acá más blancos son depósitos sedimentarios típicos y de suelos típicos de humedales. Y los sitios arqueológicos están aquí en estas terrazas fluviales un poquito más formadas un poquito antes. Los conjuntos artefactuales diagnósticos de estos sitios son evidentemente los líticos. Los artefactos líticos, sobre todo las puntas de proyectil, son muy diagnósticas para las ocupaciones cazadoras-recolectoras tempranas, porque son los que se preservan más, y además porque sabemos mucho de ellos para estas épocas tempranas de otras zonas de los Andes y del desierto de Atacama. Entonces, mediante estos instrumentos diagnósticos o típicos de este periodo, sabemos que, por ejemplo, estas personas posiblemente tuvieron contactos con la gente que vivía un poco más al sur, que hacía estas puntas Punta Negra, asumiendo bien simplísticamente que la forma de las puntas y la manera de hacer las puntas indica cierta conexión cultural. Estas son típicas de las investigaciones del equipo de Lautaro Núñez y de Rodrigo Loyola y otros. Y también tenemos puntas que son típicas de La Pampa y que no aparecen en otros lados, que se parecen un poco en su eh, cadena operativa, digamos, a la Punta Negra, pero empiezan distintas. Y esta nosotras la bautizamos Escalonia, ¿cierto? Una investigadora, un estudiante que hizo su tesis le puso así, Mónica del Castillo. Y además de esta típica forma local de la Pampa del Tamarugal y esta otra que indica conexiones con las quebradas altas y el altiplano de más al sur en el desierto de Atacama, también hay otras puntas que indican conexiones con el altiplano de más al norte, de Arica. Por ejemplo, tenemos esta punta que se parece mucho a la punta de las Cuevas, bueno, esta punta se parece a la Tuina, aunque todavía no sabemos si significa eso o no, y hay otras puntas que no hemos logrado conectar con tipologías típicas de los Andes, pero que, por ejemplo, esta está hecha en calcedonia o jaspe, que también indica que la gente se estaba moviendo hacia tierras más altas. Pero definitivamente los sitios que nosotros investigamos, la unicidad de ellos o la particularidad de ellos es que, como están en este desierto tan árido, preservan la materia orgánica. Entonces tenemos artefactos y ecofactos que están hechos en madera, como estas estacas que están encontradas in situ en posición vertical o diagonal alrededor de fogones, indicando probables áreas de residencia.
tenemos estas fibras orgánicas cubiertas con pigmento, una mezcla de una argamasa de arcilla y pigmento, conchas traídas desde el Océano Pacífico, que en esta latitud está como 80 kilómetros de los sitios, y que tienen orificios que están hechos antrópicamente y que probablemente están siendo usadas como cuentas. Acá hay un ejemplo, pero se encuentran decenas de estas en el sitio Quebrada Maní 12. Y otras cosas, por ejemplo, pigmentos asociados a los filos de las lascas, huesos de camélidos. Y también encontramos esta madera que está identificada taxonómicamente como ceiba, conferida a ceiba especiosa, que es un árbol que crece en ecosistemas en los que llueve más de 2000 milímetros al año, específicamente en esta zona correspondería a la zona del este de los Andes, a Bolivia o a Argentina, lo que significa que esta madera de acá, que está datada directamente, no sé, 1900 años calibrado antes del presente, fue traída o indirectamente intercambiada por diversos grupos hasta llegar a la Pampa del Tamarugal. Y luego esta cordelería, que no es la única, pero también está fechada directamente hacia 12.000 años antes del presente, que está hecha en pelo de camélido en este caso, pero también usan pelo de roedor, y también hay versiones hechas con vegetales. Todo esto está datado directamente a las ocupaciones del Pleistoceno tardío o Holoceno temprano de la Pampa del Tamarugal. Entonces, nosotros habíamos descubierto, les contaba que estos sitios estaban siempre asociados o a depósitos de humedales o a depósitos de inundación fluvial cerca de ríos. Sin embargo, otras cosas que habíamos encontrado en el registro que les voy a mostrar indicaban que también los cazadores-recolectores estaban determinando sus áreas de residencia en particular por otros factores de la naturaleza. Entonces nos preguntábamos cuáles eran esos factores. Y uno de esos registros únicos de la Pampa del Tamarugal y del desierto de Atacama es que se preserva la madera, y nosotros estábamos encontrando entonces tocones de árboles en la superficie, alrededor de los sitios y en otros lugares, que nos indicaba que posiblemente los cazadores-recolectores también estaban escogiendo lugares arbolados para poner su residencia. Pero no sabíamos muy bien cómo era esta conexión, y habíamos fechado muy pocos árboles para determinar que realmente correspondían al Pleistoceno tardío y al Holoceno temprano. Entonces, lo que hice para mi tesis doctoral fue mapear la distribución de todos estos tocones que se encuentran en superficie, asumiendo que por supuesto esta visión es sesgada, porque hay algunos que pueden estar todavía enterrados o muy deteriorados, pero la prospección en superficie nos indicó que la mayoría de los árboles se posicionaba en los abanicos aluviales de la quebrada de Maní y la quebrada de Huatacondo, con una concentración especial en el sitio que se llama Quebrada Maní 35. Nosotros también, además de prospectarlos y mapearlos, datamos 68 de ellos, varios con una repetición de la fecha para ver anillo interior y la corteza, para ver cuál era la longevidad de estos árboles. Y acá además les muestro cómo se ven en superficie, porque es un registro bastante único del paleoindio o de los sitios tempranos, ¿cierto? Cómo se ven cuando uno está caminando y cómo se ven cuando uno los excava para determinar si están in situ o fueron arrastrados por un aluvión. Y también les muestro el Strombocarpa tamarugo, que es el árbol más resiliente y endémico de la Pampa del Tamarugal. Cuando está creciendo con harta agüita subterránea, con el agua subterránea elevada, puede crecer bastante. Este es un ser humano de 1,70 m como escala, y aquí pueden ver la sombra que da ese árbol, para que después, como una introducción a lo que viene después, y también creciendo en un salar, porque es un árbol resistente a la hipersalinidad de los suelos. Acá entonces hay una distribución de los fechados sin modelar, de todos los tocones que nosotros pudimos recolectar y fechar. Si se fijan, hay algunos que están que vivieron en el KP1, o sea, en esta primera fase fluvial del Pleistoceno tardío, luego varios y la mayoría que están viviendo en el KP2. Nosotros creemos que este es un sesgo simplemente de preservación, porque el KP1 era mucho más húmedo que el KP2, deben haber habido más árboles. Pero lo interesante de este gráfico es que este evento de desecación que nombraba Calogero anteriormente también se nota en los árboles, lo que significa que realmente la napa freática bajó mucho, porque los tamarugos son resistentes a las sequías. Entonces debe haber bajado la napa freática a más de 20 metros bajo la superficie para que se murieran todos los árboles, lo que significa que esta fase de desecación entre los dos fosas húmedas fue bastante dramática.
Y lo otro que les voy a contar también es que la mayoría de estos árboles de del CAP2 están asociados a un sitio que se llama Quebrada Maní 35. En cuanto a la identificación taxonómica de estos árboles, la mayoría de ellos, casi la mitad, corresponde al tamarugo. Acá está todavía su denominación científica antigua, el 2022 se cambió a Strombocarpa, pero bueno, es el mismo árbol, es el tamarugo, y casi la mitad, un poquito más de la mitad de los árboles que identificamos es Scinus moyi o el pimiento peruano o el pimiento rojo, como se le dice también. Y después hay otras especies que son mucho menores, como la Morella pavonis y la ahora llamada Hoffmannseggia áfila. Si rompemos esta distribución por sitio, nos damos cuenta que hay una distribución mucho más equitativa entre el Scinus molle, que es un árbol que le gustan los ríos, es ribereño, y el tamarugo en los sitios que están en humedal. Mientras que en los sitios que están en pampa o en interfluvio, el rey es el tamarugo porque es un árbol freatófito que puede sobrevivir cuando la napa está más profunda. Estos son ejemplos del tamarugo, el Scinus molle y la Hoffmannseggia áfila. Me van a perdonar que estos gráficos se desconfiguraron un poco de tanto cambio entre Windows y Mac, pero igual se ve más o menos la distribución de las fechas. Lo que encontramos acá con la datación ahora de los materiales arqueológicos, ya no los tocones de árboles, es que la mayoría de las fechas arqueológicas sobre un montón de distintos materiales que hemos fechado para asegurarnos que no correspondan a fechas de madera subfósil o madera antigua que pudieran haber estado ocupando los seres humanos. Ahí ustedes pueden ver todos los materiales que hemos fechado, algunos de ellos plantas anuales también. Indican que las ocupaciones humanas van entre más o menos el 12.800 antes del presente hasta el 11.200 antes del presente, con apenas una fecha que se acerca al final del CAPE. Mientras otras fechas corresponden al CAPE 1, pero todas estas fechas son en carbón. Entonces no encontramos ningún material anual que no tenga este efecto de la madera antigua en el CAPE 1, lo que nosotros interpretamos como que los seres humanos estaban ocupando esta madera fósil que está en la superficie disponible para hacer sus fogones. Luego tenemos la consideración de las fechas humanas de sitios arqueológicos solamente para el CAPE 2, por lo tanto eliminando este efecto de la madera antigua sobre nuestro modelo de fase. Y acá hicimos un modelo de fase en el Oxcal simplemente para determinar si había algún quiebre entre todas estas fechas del CAPE 2. Y lo que descubrimos fue que hay una posible fase de exploración que solamente se avista o se refleja en el sitio Quebrada Maní 12, con fechas pre-12.000 años calibrados antes del presente, lo que significa que este sitio efectivamente fue ocupado en el Pleistoceno tardío, y posiblemente una fase de ocupación plena o más, digamos, colonización del desierto, que corresponde ya a distintos materiales fechados y además a todos los sitios de la Pampa del Tamarugal, que son 6. Entonces, como ya hay más sitios ocupados y una diversidad de sitios, mezclando sitios residenciales y logísticos, sumados a la interpretación que nosotros hacemos de los materiales que evidencia un conocimiento del área, por ejemplo, una mezcla de leñas que son más efectivas cuando actúan juntas, de leñas de árboles que están ahí, locales. Nosotros interpretamos que la gente ya en esta fase conocía bien esta área y que por lo tanto era una ocupación plena. Y luego si mezclamos los dos cúmulos de fechado, los de tocones y los de árboles, descubrimos que hay una serie de tocones que se conforman como una arboleda o un pequeño bosque en esta área de Quebrada Maní 35, que van con fechas desde más o menos 11.900 hasta 10.500 años antes del presente, que es esta fase que está acá, y que además los fechados indican que los árboles murieron más o menos al mismo tiempo. Lo otro que hay que considerar es que la mayoría de las fechas viene de la corteza de los árboles, lo que significa que estamos fechando el momento en que el árbol murió. Por eso sabemos que estos árboles murieron más o menos al mismo tiempo. Sin embargo, con este ejercicio que hicimos de fechar 8 árboles en el tronco, en el anillo central y la corteza, indica que algunos árboles, varios de ellos vivían 100 años y otros vivían hasta 600 años. Lo que significa que si nosotros luego hacemos el ejercicio de poner esta fase de la arboleda de QM35 sobre las ocupaciones humanas, sobre la sumatoria de las fechas para los sitios de ocupación humana,
tenemos que hay una coincidencia entre más o menos el 11.600 y el 11.200, donde esta arboleda estaba coincidiendo con los seres humanos. Pero si consideramos que estos árboles eran más longevos, probablemente esta fase se acerca hacia los 12.000, cuando los seres humanos llegaron al QM35, hasta que lo abandonaron en el 11.200, estuvieron viviendo bajo esta arboleda de tamarugo y de molle. Nuestra colega Delphine Joly también hizo antracología de los fogones de estos sitios, de dos de estos sitios, y antes había hecho de Quebrada Menidoce, y lo que descubrimos es que el Scinus molle, a pesar de que el tamarugo es el árbol más abundante de estos bosques, el Scinus molle era el que más se ocupaba para quemar. Hay cierta discrepancia aquí con, por ejemplo, el sitio PR5, Pampa Ramadita 5, en el que sí se ocupa Prosopis tamarugo, pero todas estas fechas dan para madera subfósil, lo que significa que la gente no estaba ocupando árboles vivos para quemar, sino que estaba tomando la madera antigua de la superficie para hacer su fogón. Entonces, en general, tenemos que el árbol más abundante de la Pampa era el tamarugo, pero que la gente no lo estaba ocupando para hacer fogones. Y lo mismo pasa con una muestra muy pequeña, pero hay que entender que obviamente son sitios muy antiguos, entonces la preservación nos ayuda, pero no tanto. Hay una selección también de taxa para instrumentos y artefactos. Entonces, para los instrumentos y artefactos que hemos encontrado, como estas estacas que están acá, están hechas en Scinus molle. Esta otra posible que es un recorte de astil de lanza, que está en duda, pero que pensábamos que podía ser eso, tampoco es tamarugo. Y luego esta madera que fue traída de ceiba especiosa, también posiblemente un artefacto, tampoco, o un ecofacto, tampoco fue hecha con tamarugo. Ahora, si nosotros hacemos la correlación espacial entre los tocones de árboles que están fechados a esta arboleda, entre el 12.000 y el 11.200, que están acá en verde en este mapa, con los artefactos y huesos que están en superficie, que están en puntos rojos, encontramos que para el sitio QM35 y el sitio cercano de QM32 había una coincidencia espacial y cronológica entre la ocupación humana y los árboles, lo que indica que hay esta correlación entre ocupaciones residenciales y árboles. Si nosotros de hecho hicimos un estudio etnográfico de cómo los cazadores-recolectores se comportan en desiertos en relación a los árboles y cómo establecen sus residencias en relación a estos parches de árboles, encontramos que la mayoría de los cazadores-recolectores en desiertos prefiere asentarse bajo la sombra y la protección de los árboles. Un ejemplo de ellos son los San, ¿cierto? En África hay ejemplos de que ellos como tribu o como clan ocupan una zona de arboleda y ponen sus fogones y acondicionan esa zona para poner sus camas y dejar sus ropas y sus artefactos colgados de los árboles y ponen sus fogones bajo los árboles. Y nosotros pensamos que eso estaba ocurriendo. Y de hecho, hay tocones que están directamente asociados bajo la copa proyectada de los árboles y fechados directamente hacia la fecha del tocón. Esto pasa en el QM35 y pasa en el sitio QM12. Y el otro que pasa, que hemos descubierto y que hipotetizamos, es que probablemente hay dos grupos distintos ocupando esta zona de bosque. Entonces, por ejemplo, el sitio QM35, que es el que está en la zona más potente de la arboleda, está esta punta de proyectil que es típica de la Pampa, que es la escalonia, mientras que en el sitio QM32, que está hacia el margen de la arboleda, tenemos la cordelería que es única en la Pampa del Tamarugal, hecha sobre pelo de camélido. Le hicimos estudios isotópicos a ese pelo de camélido y resultó que esos camélidos tienen una señal isotópica de puna, lo que significa que pues, posiblemente, como estas zonas de árboles eran tan conspicuas y visibles desde la montaña, porque esta zona de la Pampa es muy plana y las zonas de arbolera muy circunscritas, probablemente los cazadores-recolectores se estaban juntando y congregando bajo esta arboleda. Cazadores-recolectores que venían de la puna y otros que eran más locales. Entonces, para discutir esta información que le acabamos de dar y ponerla en contexto de cómo se adaptaron los seres humanos a la Pampa del Tamarugal en esta época, pensamos que, primero, obviamente, las zonas de residencia estaban asociadas a zonas donde estaba aflorando el agua en forma de humedal, pero que además del agua, los árboles eran un factor para decidir dónde estacionarse, ¿cierto? Y esto lo vemos por esta coincidencia espacial y cronológica entre árboles, fogones y otros artefactos. Además, planteamos la posibilidad, que tiene que ser estudiada encontrando otro de estos ejemplos de arboleda, porque lo único que encontramos es QM35, de que haya habido congregación de distintas bandas de cazadores-recolectores bajo los árboles.
Y lo otro que descubrimos que es una relación interesante con la naturaleza, que también es muy común dentro de la lógica animista de los cazadores-recolectores, es que ellos estaban cuidando ciertos árboles. Y esos árboles eran los tamarugos. A manera de hipótesis, pensamos que el tamarugo, como es un fijador de nitrógeno, estaba creando ambientes muy ricos, enriqueciendo los suelos, permitiendo que otra vegetación de sotobosque creciera, pero además atrayendo a muchos animales. Entonces, este es el artículo del que les estaba hablando Calogero, que ojalá salga pronto, que es el que está guiando Rafael Labarca, que indica que había mucha fauna menor alrededor de estos humedales e incluso en los árboles. Entonces, como posibilidades de modificaciones del paisaje, nosotros pensamos que más que una modificación negativa, como se suele pensar en la arqueología por estos usos extractivos de la materia, no de la materia, sino que de los organismos de la naturaleza, es que probablemente los seres humanos estaban promoviendo a manera simbiótica el crecimiento del tamarugo, eh, probablemente simplemente por dejarlo vivir más que otras especies. Y lo que nos preguntamos entonces enseguida es por qué abandonaron los sitios tempranos a los 11.200 si es que no, todavía no ocurría la sequía extrema que comienza con el Holoceno temprano hacia los 9.500 calibrados ante el presente. Una de las posibilidades, y después Calogero va a explorar esto más en la conclusión, es que estas lluvias estaban siendo recibidas en la Sierra de Moreno, que está más hacia el oeste, y por lo tanto ya como estaba declinando la humedad que venía del Amazonas que chocaba contra los Andes, le llegaba menos a esta cordillera que era un poco más baja y que estaba hacia el occidente. Y la otra pregunta que nos hacemos entonces para el futuro es cómo se visualiza en el registro arqueológico el no uso extractivo o económico de la naturaleza. Y esto es algo que nos damos cuenta solamente acá en el Atacama porque se preservan estas zonas de bosque. Entonces sabemos que era más abundante una especie como el tamarugo, pero que no la estaban necesariamente ocupando para leña o para artefactos. Entonces ahora le doy paso a Calogero para las conclusiones. ¿Estás Esta muteado, con... Carlos? Sí. Ahí sí, ya. Entonces decía que durante la fase pluvial andina KP1, entre 18.000 a 14.500 años, la PDT fue como una especie de paraíso, integrado por animales mayores, medianos y menores, incluyendo mamíferos, reptiles, anfibios y una buena cobertura vegetal de árboles, arbustos y pastizales. Durante la interfase seca, la disminución de lluvia en los Andes entre 14.500 y 13.000 años, el ecosistema que había en el KP1 habría colapsado casi completamente y habría tenido las siguientes consecuencias. Extinción de una serie de animales mayores e intermedios como megaterios, caballos y cánidos, extirpación de fauna moderna de tamaño pequeño y mediano como camélidos, roedores, aves acuáticas y anfibios. Y aquí esa es una propuesta, pero que requiere todavía de cierto respaldo documental. Estamos todavía en el plano de las hipótesis. Y también estamos suponiendo que hubo, o proponiendo que hubo una extirpación de la cobertura vegetal, incluyendo todas las plantas que hemos señalado. La siguiente. El rol de los sapiens, entonces, en los procesos de transformación de los ecosistemas del desierto de Atacama, los sapiens no existían en la PDT, por lo tanto, no se han registrado evidencias de ocupaciones humanas durante el KP1. Tampoco existían durante la fase interfesa, la interfase seca. Entonces, es poco probable que dada la falta, que hayan existido allí, dada la falta de agua, de plantas y animales. Los ambientes los ambientes debieron ser parecidos a los actuales, caracterizados por ausencia de fauna mediana de fauna mediana y mayor y cobertura vegetal muy limitada por la falta crónica de escorrentías de aguas superficiales. Por lo tanto, en este caso, los sapiens no tuvieron un rol directo ni influyente en la extinción y transformación del ecosistema, como ocurrió en muchos otros ambientes de desiertos como el de Australia y otras partes del mundo. Durante la fase pluvial andina KP2, entre 13.500 y 9.500 años antes del presente, la PDT vuelve a ser un paraíso, pero posiblemente más inestable e incompleto respecto al KP1.
Animales mayores como los que hemos señalado que están completamente extintos, la recuperación de la napa freática y retorno de los esteros de aguas superficiales posiblemente no fue con tanta potencia como en como el KP1. La recuperación de los paleomedales y de zonas riparianas también fue menos potente que en el KP1. Y la recolonización de pequeños bosques y arbustos y pastos también fue un fenómeno que sí dio la posibilidad fue lo suficientemente importante como para dar la posibilidad de el ingreso de una serie de grupos humanos que Paula acaba de relatar. Entonces, la recolonización también de animales medianos y menores, además de reptiles, anfibios y aves, formaron parte de la nueva colonización de fauna del sector. Eh, en cuanto a a la situación de los sapiens en la Pampa Altamurugal, el primer grupo se asentó en el Paleomedal, en la cabecera de la quebrada Maní, tenía un sistema de vida que transitaba de la fase exploratoria hacia ocupaciones residenciales es decir, reincidentes más residenciales, que se ubican entre 12.800 y que fueron abandonados a 11.600 años ante el presente, cuando se habría secado posiblemente ese hábitat el de la cabecera, y estamos nombrando a este primer grupo como protopampinos. El segundo grupo correspondería a cazadores recolectores propios de la PDT, instalados en los sitios Comer 35 y Comer 32, instalados en otro poliohumedal en el extremo distal de la quebrada de Maní, hacia los 12.000 años, entre 12.000 años, 12.000 años y los 11.600 años antes del presente. Su sistema de vida estaba organizada o centrada en la pampa y se les podría nominar en términos genéricos como paleopampinos. Estos hábitats fueron abandonados hacia los 11.200 antes del presente. Un tercer grupo habría establecido campamentos de caza transitorios en Pampa Ramadita, una llanura aluvial con escasa vegetación arbórea, y los pampas ramaditas portaban un conjunto morfológicamente diferente de puntas de proyectil de los paleopampinos. Todos los campamentos tenían conexiones con la costa y algunos con los Andes, lo que indica redes de interacción con esos ecosistemas, donde sin embargo no se han encontrado campamentos de esa época, tanto en la costa, especialmente en la costa. No todos tienen conexiones con los Andes o la floresta tropical. Esto es evidente en uno de los sitios de los paleopampinos, en Cuemes 32, por las fibras de camélido y la madera de ceiba. En suma, la ocupación inicial de la PDT a finales del Pleistoceno fue mucho más heterogénea y diversa de lo esperado. Arribaron a la zona hacia los 12.800 años antes del presente, muy pocos siglos después de que comenzara la recuperación de los hábitats del EPDT, producto del último pluvial, del nuevo pluvial que habría empezado a los 13.000 años. Los hábitats de la PDT fueron abandonados hacia los 11.200, varios siglos antes del advenimiento de la época hiperárida del Holoceno, en la medida que posiblemente los hábitats de la PDT se hicieron más inestables y estacionales. Evidencias intermitentes de arboledas, sin embargo, se registran hasta los 10.500 años. Eso es todo lo que tenemos. Creo que hay un par de diapositivas más. Claro, esto es solo para agradecer al gran grupo de investigación y colaboradores que hemos tenido a lo largo de los años, un grupo multidisciplinario que nos ha ayudado a recolectar e interpretar todas estas evidencias que hemos presentado hoy. Y también agradecer a la Pampa Altamarugal, que ha sido tan buena con nosotros, aunque a veces nos enterramos las camionetas ahí en la chusca. Eh, y bueno, también queremos agradecer a las instituciones que nos cobijan. No alcanzamos a poner todos los logos, pero estas son las que corresponden a Calóyero. Yo también agradezco a la Universidad Alberto Hurtado y a la Universidad de Arizona, que es donde hice mi tesis doctoral. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paula, muchísimas gracias, profesor Calupero. Una presentación muy rica, densa y didáctica a la vez, y que nos da un panorama actualizado de todas las investigaciones, como señalaban ustedes, de hace ya casi 20 años, ¿no es cierto?
Así que muchísimas gracias. Eh, Damos espacio para las preguntas. Si el público tiene algunas preguntas, estoy pendiente de los comentarios por el chat y por el panel de preguntas y respuestas. Aquí Nora Franco. Hola, muchas gracias, excelente por la presentación. Una pregunta. Entendí que cuando mencionaron Punta Negra, me imagino, sugirieron que su presencia en distintos lugares indicaría interacción. ¿Por qué descartan movilidad de los mismos grupos? Hola Nora. Es que eso es algo que estamos explorando porque queremos evitar hacer la correlación uno a uno entre morfología de punta de proyectil y conexiones directas. Pero sí, incluso hablé con Lautaro sobre esto y sería muy posible que hubiesen conexiones directas porque el LOA está muy cerca y de hecho está atrás de la Sierra Moreno. O sea, el LOA empieza atrás de la Sierra Moreno, estamos al lado. Pero son cosas que tenemos que seguir explorando. Es muy probable que haya habido movilidad directa en este caso de la Punta Negra, en los otros que son la Patapatane, las cuevas y las cosas que vienen como de la floresta tropical, ahí sí que lo estamos interpretando como un trato indirecto entre grupos, pero de todas maneras grupos muy móviles y muy cosmopolitas, como que eso es lo que nos ha impresionado. No sé si Carlos lo tiene más respuesta. Sí, no, es súper importante porque si bien es cierto, estamos registrando que la gente vivía por largos periodos durante el año dentro de La Pampa y que su vida giraba en torno a La Pampa, pero también tenían una gran movilidad. Iban a la costa y traían conchas de la costa y también se movían al interior en un gran espectro, incluyendo relaciones con la floresta tropical. Por lo tanto, entonces, debemos quitarnos la idea de que estos eran cazadores que estaban estacionados así y sin moverse a larga distancia. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, dice Nora. Me encantó. Felicitaciones por el trabajo. Eh, Gracias. Gracias, Nora. para dar un tiempo a las preguntas, yo tenía una duda. Ustedes señalan, sobre todo creo que Pablo señaló al final, cuando vio el tema del análisis bayesiano de las dataciones, hay una fase de exploración, ¿no es cierto? Esa fase de exploración siempre está dentro del KP2, siempre, ¿no? Son más o menos, ¿cuánto? Un milenio, más o menos. No, Sí, un no, poquito sí. menos, como 800 años. Es que bueno, con el radiocarbono ahí hay una desviación estándar que siempre está en el rango de los cientos de años, entonces es complicado dar una fecha tan exacta, sobre todo porque para esa fase de exploración hay pocas fechas, que es una de las razones por las que planteamos que es una fase de exploración. Como nosotros no tenemos estratigrafías claras en los sitios, es muy difícil decir, acá está primero y esto es lo que viene después. Esto es toda una elucubración basada en fases bayesianas, en la poca cantidad de las fechas y en que todas estas fechas más tempranas están en un solo sitio. Vale, entonces si entiendo bien, ustedes me corregirán, digamos, entonces, digamos, no hay, digamos, un modo de vida asociado a una fase de exploración que luego se cambie por un modo ya de fase de ocupación plena, digamos, porque esto, como tú me dices, esto está inferido en base justamente a esas pequeñas que se van del resto, Ujú, ¿no es ujú, cierto? Vale, o sí. sea, digamos, a nivel de comportamiento, de registro arqueológico, no hay un registro, digamos, de fase de exploración y otro de... Solamente separado en sitios. Entonces, el único sitio que tiene este es Quebrada Maní 12, que además está más arriba, está a 1300 metros de altura, mientras los otros están a 800, todos los otros sitios. Pero no tenemos la resolución en el registro arqueológico para separar dos componentes. No, no nos alcanza con la estratigrafía que tenemos. Está todo mezclado, lo del paleoindio está todo mezclado. Bueno, no, es impresionante, la verdad, el tema de esta relación, ¿no es cierto?, entre medio de esta socioecología, más o menos, que se está haciendo, esta paleosocioecología, es muy interesante y ver el tema me gustó mucho ese tema de la promoción de los árboles, ¿no es cierto? Y de las arboledas como esos parches que se están buscando, digamos, por estos cazadores-recolectores más allá del agua, de los humedales y los ríos, ¿no es cierto? Eh, el- lo que yo me quedaba con una pregunta, el tema también el tema de esta secuencia de diseños de puntas que ustedes, puntas líticas que ustedes presentaron al inicio. Estos diseños locales,
de Pampa del Tamarugal que se llama Escalonia. ¿Todos vienen de materia prima exógena? Em, hay una fuente. Dale, Carlos, dale. No, o sea, es súper importante porque hay materia prima local que son fundamentalmente materias primas negras, que son especies de basalto, pero hay una materia prima local, pero que tampoco está al lado del sitio, estamos hablando de distancia de 20 a 30 kilómetros, dependiendo de uno esté ubicado. Por lo tanto, entonces, igual se requería un esfuerzo para llegar a esta cantera, que es la cantera chipana que mencionó Paula al comienzo, y que obviamente fue una de las grandes, los grandes puntos de aprovisionamiento y hemos ubicado un par de otros centros de aprovisionamiento adicionales, pero que no están dentro de los sitios. Tampoco están a 4 o 5 kilómetros. Y requiere por lo menos una jornada a 2 jornadas de viaje, de ir y volver para recoger esos materiales. Entonces, por eso nosotros llamamos locales como locales dentro de la Pampa, pero no dentro de los sitios. Que sí hay materias primas dentro de los sitios que también se ocuparon. Y esa materia prima de Chipana está en todos los sitios. Todos los sitios de la Pampa del Tamarugal la están ocupando, lo que indica que, aparte que la cantera es tremenda y está llena de cosas, entonces pensamos que la gente la conocía muy bien y la siguió ocupando después, aunque estuviera seca la Pampa, seguían viniendo a la cantera hasta el periodo formativo para sacar esa roca. Y perdona mi ignorancia, pero en esos, al final tú mostraste, señalabas la correlación, digamos, la asociación espacial y cronológica entre los árboles, digamos, y los artefactos, ¿no es cierto? En dos sitios me parece que habrá 30, Maní 35 y el otro no me acuerdo, 22. 32, 32. ¿vale? Entonces, y señalabas que en uno, sobre todo el que estaba más al parte inferior de la imagen, ya no recuerdo, tenía evidencias posibles de interacción con los Andes, con los altiplanos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, en esos dos grupos, digamos, hay evidencia de material lítico, digamos, diferentes, estilos diferentes también, Sí. o no? Bueno, ahí la experta es la Catherine Herrera, Ujú. y yo creo que ella prontamente va a empezar a publicar su tesis doctoral, que es donde estaría todas estas respuestas que tú estás buscando. Pero así a vista de lo que yo he visto de los sitios en superficie y lo que hemos recolectado, Quebrada Maní 32 tiene como una especie de industria unifacial sobre lascas muy finas que están sacadas probablemente de núcleos especializados. Pero lo que pasa es que no encontramos los núcleos, no hay núcleos. Lo que dice la Katy es que estaban procesando los núcleos en la cantera chipana y los estaban llevando hacia los sitios ya como esbozos de bifaces y sobre eso estaban haciendo puntas sobre bifaz, pero estos otros instrumentos que vienen de lascas especializadas y que son de materias primas exógenas que no están en la pampa, no sabemos dónde están. Entonces, esa parte unifacial que es muy intensa ahí en el QM32 no está en el QM35 que está al lado. Y en cambio en QM35 tenemos estas puntas de proyectil que también algunas están hechas sobre lascas y que son de ese tipo de escalonia, que es muy típico porque tiene unas aletas gigantes, que también tiene que haber requerido mucha destreza para hacerlo. Bueno, todo eso refuerza pues el tema de la interacción, ¿no es cierto? Entre Claro, grupos diferentes, claro. claro. Sí, sí. No, interesante porque son cosas que se están repitiendo, que estamos viendo también nosotros preliminarmente en el desierto peruano. Aquí hay un comentario, pregunta, me parece creo que es Luis Alberto Borrero, sí. El fascinante planteo sobre el rol de los árboles en ambientes desérticos me recuerda, entre otras cosas, el papel que da Rafael Goñi al Molle en la instalación de campamentos de tránsito. Señor. Mm. No conocía ese. Si nos puedes mandar, Luis, ese paper, no lo conozco. Se ve El papel interesante. de Rafael, claro, al Molle en la instalación de campamentos de tránsito, ¿sí? ¿Tú lo habías leído, Calor? No. Mm. No, pero lo que sí Eh, podemos, sí, sí. Si uno hace volviendo a la etnografía de lo que pasa hoy día en los Andes, en el desierto de Atacama con el, del Tuma Algarrobo, con el Tuma, ¿cómo se llama? En el Tuma, Alba y Chilensis. claro, que son los, esto, este
este árbol que da este fruto, hoy día esos se plantan y se manejan de una manera impresionante y la gente los protege y posiblemente entonces muy tempranamente la gente ya, como explicaba Paula, hacía selección no solamente de la madera como recurso, sino que también de los espacios donde estaban estas arboledas y protegía ciertos árboles o seleccionaba ciertos árboles para generar estos campamentos para habitarlos relativamente por periodos largos de tiempo. Entonces tenemos que leer el trabajo de Goñi. Ujú. Me parece que Brunella Mutillo, muchas gracias, muy interesante. Luis Alberto Borrero dice, acota, charla de Rafael Goñi, lo dijo en una conferencia, no me consta que lo haya publicado, Ah, ya. que esto lo obligue, vamos Rafa, dice. Eh, Sí, bueno, también han pillado árboles así in situ, alrededor de los sitios, en el proyecto de la Isabel Cartagena con Patricio de Sousa. Y también le falta publicarlo, así que si alguno de ellos está viendo, los animo a publicarlo para que haya más sitios con árboles. bueno, vamos a ver otro comentario, una cosa que al final ustedes señalaron también es el tema de por qué abandonaron, ¿no es cierto? Me parece que 11.2, ¿no? Mucho antes Sí, de 9.500, ¿no es cierto? Claro que, digamos, ustedes me corregirán, pero 9.500 es la fecha de referencia paleoecológica, pero no quiere decir que, digamos, que ahí sea paja, ¿no es cierto? Eh, eh, Son casi cuántos, son 2.000 años, más de 2.000 años, ¿no es cierto? De falta de ocupación ahí, absoluta, total. Sí. Y la idea es que ustedes señalaban era del tema de que las lluvias venían, caían sobre todo en Sierra Moreno, ¿no es cierto? Y ahí no sé si sí. podrían desarrollar un poquito, porque no es el tema de, o sea, las lluvias están no directamente sobre la Pampa, ¿no es cierto? Y eso explicaría más o menos, hay otras razones. Bueno, le voy a dejar a Calogero esto, pero solo una acotación es que los distintos proxies ambientales reaccionan en distintos momentos a los cambios de agua. Entonces, por ejemplo, la vegetación tiene un lag o un desfase con las lluvias, sobre todo esta vegetación que es freatófita, que se alimenta del agua profunda. Entonces, el proxy de mi disertación, de mi tesis doctoral, está indicando que los árboles se murieron después, pero como son árboles que se alimentan de aguas subterráneas, Ah, esto significa que quizás el agua había bajado tanto que los seres humanos ya no tenían acceso a aguas superficiales. Entonces, ese puede ser un factor. No sé qué piensa Caloyo. sí. Bueno, una cosa interesante es que cuando viene la segunda fase pluvial, pasaron prácticamente 200 años, muy pocos siglos, para que los humanos volvieran, o sea, no volvieran, se metieran en la pampa. Porque seguramente la recuperación del ecosistema fue bastante rápido en términos de la flora y la fauna. Sin embargo, en la medida que fue avanzando el KP2, posiblemente las lluvias en la Sierra Moreno, que es la que de alguna manera es la responsable de que que el sistema ripariano y de la parte subterránea funcione, posiblemente empezó a decaer para acercarse ya al declive total que ocurre entre los 10.000 y los 9.000 años antes del presente. Entonces, al no haber agua corriente, porque aquí pues, la clave está en el agua corriente. Tú puedes tener napas que están alimentando una vegetación, pero si no hay agua corriente, no hay agua fresca para poder sostenerse. Y hoy día, por ejemplo, si uno va a La Pampa, las partes más bajas, la zona por ejemplo, el Salar de Yamara, todavía hay vegetación que depende justamente de estas napas subterráneas. Sin embargo, hoy día prácticamente no hay animales. Y no hay, y menos seres humanos, no hay agricultura, no hay ninguna actividad humana tradicional que ocupe esos ambientes por la falta de escorrentías superficiales. Entonces aquí el factor agua superficial y de napa subterráneo combinado es la que hace que estos lugares se transformen en paraísos atractivos para los seres humanos. Yo creo que los seres humanos se dieron rápidamente cuenta de que venía mala la cosa y ahí entonces y coincide justamente con el florecimiento de los procesos de ocupación en el megaparche de la costa y los procesos de ocupación en los Andes,
que empiezan con carriles totalmente independientes y que son permanentes y tienen desarrollo súper interesante durante el Holoceno hasta el siglo XVI. Mm, Y de ahí continúan, obviamente. Y eso me permite ahora, me recuerda el tema de, por esos desarrollos independientes que usted señala, el tema, digamos, de la deconstrucción y la reconstrucción, la transformación de esta área suya de estudio con respecto al tema de las áreas marginales y áreas, ¿no es cierto? Dichas así, áreas marginales, digamos, por la tradición arqueológica para el poblamiento de Sudamérica. Entonces vemos, digamos, digamos, con respecto a la Pampa del Tamarugal y el desierto de Atacama, digamos, digamos, es una zona que tiene completamente activa en términos de ocupación humana en una parte y que luego se despeja y da pie, digamos, a una suerte no sé, ustedes me corregirán, pero el contacto, digamos, luego de 11.200 por ahí, estos desarrollos independientes son realmente independientes y ya no hay este trasfase por la Pampa, ¿no es cierto? Entonces, eso es, digamos, como un comentario, digamos, para repensar también en esta categoría de áreas marginales. ujú. Eh, si no hay más comentarios, no quiero cansarlos tampoco. Les agradezco muchísimo por su presentación que nos enseña eh, cuestiones que a veces dejamos de lado en temas de la interacción más cercana entre, digamos, entre seres humanos y medio ambiente, en el tema del poblamiento, que es algo digamos que por el énfasis excesivo en la cronología, se ha dejado, me parece, en el debate continental un poco de lado. Así que muchísimas gracias por hacernos recordar esto y por tenerlo presente. Y sin más, quisiera invitar a todos los participantes a la próxima charla. Me parece, es el próximo lunes, como siempre, a las 10. Nos acompaña la doctora Flavia Morel. ¿Sí? Muchas gracias, profesor Calojero. Muchas gracias, Paula. Hasta otra Gracias a Gracias, oportunidad. ustedes. Antonio. Gracias a Gracias, todos. gracias Antonio. Gracias Chao. a Hasta luego. todos. Chao, Chao. chao. Permiso.